Es horrible, es lo último. Ingresando a los chicos. Señora.
Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Alonso. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Brigitte. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Camila. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Milagritos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, profesora. Y me parece que está ingresando Tania. ¿Qué fue? Salió nuevamente Tania. A ver, un ratito, chicos, para que vayan ingresando sus demás compañeros para empezar. Tania, buenas tardes. Jennifer, ¿cuántos son en el salón? ¿Cuántos eran? ¿Te acuerdas? Éramos algo de 15 a 19 alumnos. Sí, ¿no? Ya, vamos 10. Bueno, 9 en realidad, conmigo 10. A ver, esperamos unos... ¿Quién un par de... falta? Falta más para- Josías, Christopher, Sánchez. Ajá. Ya, ver un ratito Ok. para iniciar, ¿ya? Ya ahí está entrando Renzo. ¿Renzo Mariños? ¿Renzo no es de este grupo o sí? No, que Renzo no. es de la otra aula. Sí, fue, claro, ahí tuve clase con ellos. No sé qué haría, no sé qué hacía por acá. ¿Y cómo le llega el link? ¿Alguien se lo envía? O alguien se Ah, cambió de ya, por nombre a Renzo Marinos. sí, pues qué raro. Ya, pero ya se fue. A ver. Listo, chicos, ya yo creo que empezamos. A ver, son
3:40 ya, 10 minutos es mucho. Listo, chicos, buenas tardes con todos. Empezamos a trabajar la comunicación oral 2, porque nos quedamos, no culminamos la clase anterior, y bueno, nos falta relativamente un poco más de la mitad del tema. Muy bien. ¿Se escucha claramente el audio? Sí, profesora, se escucha bien. Sí, listo, qué bueno. Muy bien. Esperemos no haya ningún inconveniente para poder trabajar el tema. Bien, vamos a recordar un poquito lo que trabajamos en la clase anterior, donde dimos la definición de lo que era la comunicación oral, vimos también cómo se organiza la información dentro de nuestro cerebro y cómo llega a nuestro interlocutor, y también vimos algunas características de lo que es la comunicación oral. Bien, además conocimos también los elementos de apoyo en la comunicación oral, donde hablamos un poquito de los códigos auxiliares o códigos de apoyo, como era el código kinésico, el código proxémico, y hablamos también del paralenguaje. Bien, vamos a recordar un poquito para luego pasar a la segunda parte del tema. Bien, nosotros cuando hablamos de comunicación oral, lo definimos, ¿no? La habíamos definido, hicimos la definición y dijimos que la comunicación oral era un proceso. Toda comunicación viene a ser un proceso intencional, dijimos. Un proceso intencional, por el cual, pues, las personas, ¿no? Por el cual las personas, bien, van a poder transmitir, ¿cierto? Van a poder transmitir información, van a poder transmitir mensajes, ¿cierto? Mensajes, en este caso, de forma oral. Bien, de forma oral, quiere decir de forma hablada. Bien, de forma hablada. ¿Sí? Donde dijimos que el canal que se va a usar en este caso va a ser las ondas sonoras. Un canal natural, pues, ¿no? Un canal natural que viene a ser las ondas sonoras. Esto es la voz. ¿Bien? Entonces, así lo definimos nosotros a la comunicación oral. Ahora, vimos el proceso y dijimos que todo se inicia en el cerebro. Eso es lo que dijimos en la clase pasada. Bien, en el cerebro. Y de allí, esa información va a pasar al aparato fonador, dijimos. Al aparato fonador. Y ahí se va a materializar, ¿no? Lógicamente aquí se establece un proceso de encodificación. Bien, eso sucede en el emisor. Emisor. Bien, ahora, en el caso de lo contrario del receptor, aquí, la información que va, el caso del receptor va dirigido hacia el aparato auditivo. Bien, hacia el aparato auditivo. Por ahí va a ingresar. Bien, y se va a dirigir al cerebro. Y aquí se va a dar un proceso, ¿cierto? Un proceso de decodificación. Decodificación. Bien, y esto lógicamente sucede en el receptor.
y el único canal que se va a usar va a ser la voz, ¿no? Mediante las ondas sonoras, hasta el oído, el aparato auditivo. Es el proceso, es el esquemita de este proceso intencional por el cual transmitimos mensajes, ¿bien? Eso es lo que vimos la clase pasada, un poquito de eso. Ahora, vamos a ver. Además, también tenemos algunas características. Algunas características. ¿Listo? Vimos algunas características como por ejemplo, vimos que la información o el mensaje se recepciona, ¿verdad? Se recepciona a través del oído. A través del oído. Porque es oral, ¿no? También vimos que este tipo de comunicación se produce de forma espontánea. Espontánea. Otra de las características, ¿no? También vimos que era o se daba de manera inmediata. Inmediata. ¿Bien? Inmediata. Se está grabando, ¿verdad, chicos? Ustedes que saben más de esto, yo soy un poco lenta para esto. Sí se está grabando, ¿cierto? Sí. Sí, Porque sí, se le esté profesora. grabando. Gracias. Ah, ok. También otra de las características de la comunicación oral decíamos que era efímera. Decíamos que era efímera, ¿no? Porque se va a percibir el mensaje o el acto comunicativo solamente durante el tiempo en que se van a emitir los sonidos, ¿no? También, en el caso de la comunicación oral, se va a hacer uso, se va a ayudar a este tipo de comunicación, esta transmisión del mensaje, mediante el uso de códigos, por ejemplo, no verbales. De códigos no verbales. Esos códigos no verbales vendrían a ser de repente sonidos, de repente movimientos, de repente gestos, de repente, ¿no? Señales, etc. También una de las características principales de la comunicación oral es que tanto el emisor como el receptor, quiere decir los interlocutores, van a actuar, van a interactuar. Entonces vamos a poner interacción. Hay una interacción más fluida, ¿no? Interacción entre los interlocutores. ¿No? ¿A qué me refiero con interlocutores? Al emisor y al receptor, o lo que es lo mismo, hablante y oyente, ¿no? En este caso, hablante-oyente. Interlocutores. Bien, esas son algunas de las características. También por ahí hubo otra característica que dijimos que en este tipo de comunicación, a este tipo de comunicación oral se le dice que es muy redundante. Redundante, ¿no? Y Bruno creo que nos ayudó con eso diciendo que la repetición de algo, cuando nosotros lo hacemos o nos comunicamos de manera oral, muchas veces repetimos la idea usando otras palabras a veces, ¿no? O también repetimos mucho el uso de algunos términos. No cuidamos tanto nuestra forma de expresar, como si se hace cuando hacemos uso de la comunicación escrita, ¿no? Cuando escribimos una carta, nos preocupamos mucho porque vaya correctamente redactada, evitamos el uso de errores ortográficos. Ahora, ¿qué más? Muy bien. Decíamos también que en el caso de la comunicación oral se utiliza mucho o se usa mucho oraciones simples, ¿no? Estructura simples. ¿Bien? Quiere decir oraciones simples, de fácil, que se puedan entender fácilmente, ¿no? No usamos palabras rebuscadas.
también decíamos que se usa mucho el léxico informal, por ejemplo, ¿no? El léxico informal. También. Pero esas son algunas de las características, entre otros, ¿no? Que vimos la clase anterior. Muy bien. Eso es con respecto a lo que es la comunicación oral. Entonces, para retomar rapidito, definimos a la comunicación oral como un proceso intencional donde el ser humano, las personas, los interlocutores transmiten mensajes, ¿bien? En forma oral, quiere decir en forma hablada, y utilizan un canal natural, en este caso la voz, ¿bien? Que viaja a través de las ondas sonoras, lo que es lo mismo. Ahora veíamos el esquema, toda información, todo mensaje se va a formular en el cerebro, ¿sí? Y mediante un proceso de encodificación se dirige hacia el aparato fonador para poder expresar lo que queremos, dar a conocer a nuestro interlocutor, en este caso al receptor, el cual recepciona la información mediante el aparato auditivo, el oído, ¿cierto? Y luego, mediante un proceso de decodificación, se instala en el cerebro y se da completamente y de manera fluida el acto comunicativo, de manera oral. Bien, y también algunas características de la comunicación oral, aquí las tenemos, ¿no? Se recepciona a través del oído, es espontánea, inmediata, efímera. Se usa códigos no verbales, se da mucho la interacción entre los interlocutores, o sea, entre el hablante y el oyente, es redundante el uso de los términos, se usa estructuras sintácticas simples y también se usa mucho el léxico informal, ¿no? Listo. Muy bien. También en la clase anterior vimos los elementos de apoyo. Vimos los elementos de apoyo. Vamos a ver los elementos de apoyo. ¿Quién se acuerda cuáles son los elementos de apoyo? No me respondan, voy a preguntar yo. Verifico aquí y alguien por ahí seguramente me va a ayudar con esto. Bien, Matías. Matías, ¿estuviste, hijo, en la clase anterior? Sí, profesora. Ok, Matías. Entonces, a ver si recuerdas un poquito, ¿listo? ¿Te acuerdas cuáles eran los elementos de apoyo de la comunicación oral? ¿Te acuerdas? El kinésico, Ok, muy bien. ¿Qué más? el proxémico Perfecto. Y por último, ¿cuál? y el paralingüista creo que era. Ajá, para lenguaje o para lingüístico. Correcto. Bien, esos son los elementos de apoyo, ¿no? Y decíamos que los elementos de apoyo vienen a ser o son sistemas de signos, ¿bien? Que tienen una estrecha relación con el lenguaje verbal. El lenguaje verbal es el lenguaje hablado, ¿no? Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, con un compañero, con una amiga, con el vecino, con la mamá, hacemos uso de estos elementos de apoyo, ¿bien? Al movernos, al hacer algún gesto, al levantar la mano, al sonreír, al fruncir de repente las cejas, al colocarnos a cierta distancia de nuestro interlocutor, ¿no? Al de repente hablar un poco más alto o en tono más ligero, más suave. Profesora, disculpe, ¿está escribiendo en la Dígame. pizarra? Dígame. ¿Está escribiendo en la pizarra? No, no, no estoy Ah, ya, escribiendo. ya, pensé que se había parado. Ah, ya. No, 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 no. No, estoy hablando simplemente. Entonces, cuando nosotros hablamos, decíamos, hacemos uso de estos elementos de apoyo. ¿Para qué? Para que el mensaje o el acto comunicativo en sí sea mucho más fluido. Y el mensaje, lógicamente, llegue correctamente a mi interlocutor, ¿no? Entonces, estos elementos de apoyo van a complementar el proceso comunicativo. Bien. Incluso en algunos casos, simplemente yo me comunico haciendo uso de algún elemento de apoyo.
sin la necesidad de hablar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saludar a un amigo que está, yo estoy en mi casa y él está en la esquina de repente, ¿no? Y justo voltea, me mira y yo simplemente le levanto la mano. Pues, he utilizado un elemento de apoyo para saludarlo y mira, y en este caso ha sustituido ese elemento de apoyo al código verbal, ¿no? Al lenguaje verbal. Muy bien. Ahora, a estos elementos de apoyo se les conoce como códigos, en general, vamos a ver, como códigos auxiliares. Auxiliares. Bien, y ahí aparecen los que mencionaba Matías, ¿no? Como por ejemplo el kinésico, aparece el proxémico, bien, y aparece el paralenguaje. Bien, ¿listo? Muy bien. Vayan definiendo, ¿sí? Lo que es kinésico, lo que es proxémico, lo que es paralenguaje. Y vayan maquinando un ejemplo, ¿bien? De cada uno. Para eso yo les voy a dar 2 minutitos para que ustedes me encuentren un ejemplo, ¿ya? De kinésico, un ejemplo de proxémico y un ejemplo de paralenguaje. Ahora, yo les voy a dar en primer lugar un ejemplo para que tengan una idea. Por ejemplo, tus ejemplos pueden ser de la siguiente manera, ¿no? De repente 2 vecinas conversando y empiezan a discutir. Y veo que levantan las manos y hacen gestos de molestia. ¿Dónde está presente el código kinésico? En el movimiento de manos y en los gestos que hacen en el rostro, ¿no? Algo así. Tienen que tratar de formular algún ejemplo. 2 minutitos desde ahorita, chicos, ¿listo? 1, 2, 3, empiezo. Muy bien, chicos. A ver. Primero definimos, ¿sí? Para ir recordando un poquito de qué se trata el kinésico. A ver, vamos a ver. Si alguno no estuvo en la clase anterior, me avisa, ¿ya? A ver, Bruno. Bruno sí estuvo, ¿verdad? En la clase anterior. Sí, profesora. Ok. Bruno, a ver, define así con tus propias palabras, ¿no? El kinésico estudia el comportamiento comunicativo del cuerpo. Ya, correcto. Estudia en sí el comportamiento del cuerpo. Correcto. Un ejemplito, a ver, de kinésico. Pues creo que sería cuando alguien señala a otra persona. Ok, correcto. Muy bien. Listo. Ahora vamos con el proxémico. A ver, me ayuda Brigitte. Brigitte, ¿si estuvo en la clase anterior, Brigitte? Sí, profesora. Ok. A ver, defínelo, hijita. Es el uso del espacio. Es el uso del espacio, correcto. Tiene que ver con la distancia, ¿verdad? Entre los interlocutores. A ver, Brigitte, dame un ejemplito.
reunión de amigos. Correcto, una reunión de amigos. Y si es una reunión así de amigos, más o menos la distancia entre los interlocutores, ¿cuánto sería? Depende, si es que son muy íntimos sería más corta. A ver, Ya. Depende, ¿verdad? sí, es Ujú. Muy bien. Sí, pero recuerdan que ustedes tienen unos ahí, unas mediditas que se les dio, ¿verdad? Más o menos para tener una idea, ¿no? Si sería una reunión entre amigos, de repente, podría ser, no sé, es una reunión social, podría ser de 1,20 m a 5 metros, ¿verdad? La distancia. De repente, ¿no? Si es una conversión mucho más cercana, podríamos entre 45 a 1,20 m. Pero ya, muy bien, está muy bien. Y el paralenguaje, a ver, me ayuda con esto. Me ayuda. Valentín, Valentín, ¿estuviste, hijo, en la clase anterior? Sí. ¿Sí? Ok, Valentín, siempre tan serio. Listo, Valentín. Define paralenguaje, a ver, hijo. Que estudia las cualidades no verbales de la voz. Correcto, tiene que ver con la voz, ¿no? Muy bien, con la voz. Perfecto. Un ejemplito, a ver, Valentín. El cantante tiene una entonación agradable. Ok, cuando alguien canta y su entonación hipnotiza, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora, entonces, confirmamos lo que sus compañeros dicen, ¿sí? Confirmamos. Y decimos entonces que el kinésico viene a estudiar el comportamiento, tiene que ver con el estudio del comportamiento, para recordar, del cuerpo. Correcto. Y aquí, cuando hacemos uso, pues, de los gestos, ¿no? De los movimientos corporales, de las expresiones faciales, las expresiones de cariño, ¿no? Cuando nos acercamos a alguien, las caricias, eso tiene que ver con el código kinésico, ¿no? Por ejemplo, una pareja de enamorados está dialogando, está conversando, y el uno al otro le muestra, pues además de decirle te amo, de repente le muestra su cariño también con un beso, con un abrazo, ¿no? Con una sonrisa. Entonces, son códigos auxiliares o elementos de apoyo de la comunicación oral. Ojo, a comunicación oral. En la comunicación escrita no se presentan estos elementos de apoyo. Solo cuando nos comunicamos de forma oral. Quiere decir cuando hablamos, cuando dialogamos con alguien. Ahora, con respecto al proxémico, decíamos que tiene que ver con la distancia, ¿bien? O lo que es lo mismo, con el uso del espacio. Con el uso del espacio. Del espacio. ¿Bien? Y nosotros vamos a utilizar el espacio con nuestro interlocutor según, ¿no? De repente, si estamos en casa, el espacio que usaremos será mucho más corto, ¿no? O cuando estamos con nuestra pareja, con nuestro novio o novia, es mucho más cercana, ¿no? Si estamos con compañeros del trabajo, de repente es un poco más a distancia. Entonces, y de acuerdo a eso se daban 4 tipos de distancia, ¿no? Se daba una que era, vamos a utilizar otro colorcito, la distancia íntima, por ejemplo. La distancia íntima. ¿Cuándo puede ser un ejemplo de distancia íntima? Cuando, por ejemplo, una pareja de enamorados, ¿no? Ese es un claro ejemplo. También, por ejemplo, de repente un padre con su hijo o con su hija dándose un abrazo, ¿no? También tendría que ser distancia íntima.
Otro tipo de distancia, veíamos que era la distancia personal, ¿no? La distancia personal. Por ejemplo, con tu mejor amiga, ¿no? Con tu mejor amigo, con algún compañero de trabajo, ¿bien? Otro vendría a ser la distancia, decíamos, social, ¿no? La distancia social. Uy, Brigitte salió, me parece. Ya ingresó. La distancia, social, ¿no? Es una distancia un poco más lejana, donde nos separa de repente de las personas extrañas, ¿no? O cuando vamos de compras de repente, ¿no? Entonces es más lejana la distancia, el uso del espacio. Y el otro era la distancia pública, ¿no? La distancia pública. Lo vamos de repente a un concierto, a escuchar la misa, ¿verdad? También. Muy bien. Y también tenemos el paralenguaje. El paralenguaje. Bien. A ver, vamos a ver quién me apoya con esto. Ah, no, ya lo vimos, perdón, estoy distraído. Listo, decía a sus compañeros que estudia las cualidades no verbales de la voz, ¿no? Eso nos decía Valentín, correcto. Y tiene que ver con el timbre, con la intensidad, con el volumen, el ritmo de la voz. ¿Bien? Esto va a determinar si estoy molesto, si estoy triste de repente, ¿correcto? Entonces, vamos a ver. Lo vamos a definir, chiquitita nada más. Tiene que ver con las cualidades no verbales de la voz. No verbales de la voz. Bien, listo. Eso es lo que vimos la clase anterior. Muy bien. ¿Quién salió de la sala? A ver. ¿Quién salió? Chicos, ¿quién salió de la sala? ¿Bruno? Ah, no, acá está Bruno. ¿Alguien salió? No ubico quién salió. Bueno. Listo. Tania fue la que... Ah, Jennifer salió. Ah, ya, seguramente tiene algún problema con el internet. Bien, ahora, esa es la primera parte que corresponde a la comunicación oral. Ahora vamos a trabajar también, que forma parte de la comunicación oral, y con esto de acá culminamos y ya les pasaré toda la práctica para desarrollar, que son más o menos 50 ejercicios, ya chicos, para que puedan desarrollar, y en la siguiente clase voy a ver para poder ir trabajándolas bien algunos de los ejercicios, o ya por WhatsApp lo iremos trabajando. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver es la clasificación, ¿ya? Clasificación, bien, de la comunicación. Estamos hablando de comunicación oral, ¿ya? Comunicación. Bien. Vamos a ver. Y la comunicación, en el caso de este tipo de comunicación oral, la vamos a dividir en comunicación. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Comunicación autogestionada. Autogestionada. Esto es nuevo ya, chicos. No lo hemos trabajado en ningún momento. Y la comunicación plurigestionada. Bien.
autogestionada y plurigestionada. Bien. ¿Qué querrá decir con autogestionada? Ah, Brigitte, ahí está. ¿Qué querrá decir con autogestionada y qué querrá decir con plurigestionada? ¿No? Auto se refiere a uno, ¿bien? Uno mismo. Y pluri es cuando se da entre dos o más. Interlocutor. Bien. Vamos a ver. ¿De qué se trata la comunicación autogestionada? Vamos a ver. Esto viene a ser una comunicación singular. Singular quiere decir uno, ¿verdad? Singular. Uno. Y la plurigestionada, ¿qué pasó, Tania? Salió también, ahí está. Y la plurigestionada se refiere a una comunicación dual. Dual quiere decir de dos, dual y plural. Bien, ya lo vamos a ir entendiendo ahorita, poquito a poquito. Entonces lo importante aquí es saber lo siguiente. Comunicación autogestionada se refiere a una comunicación singular. Y plurigestionada, que puede ser de dos, o sea, dual, o plural de más de dos. ¿Bien? Listo, hasta allí. Ahora, seguimos. ¿Bien? Seguimos aquí. Vamos a ver las características. Es cuando una sola persona, este tipo de comunicación es cuando una sola persona, bien, elabora el texto, por ejemplo, ¿no? Lo que se va a decir, ¿no? Quiere decir esto que hay una sola voz. Lo escribo para que no lo olviden. ¿Qué pasó con Tania? Hay una sola voz. Ahí lo escribo mejor, ¿ya? Para que no se olvide. ¿Listo? Ahora nos vamos aquí para ir parejito, uno con el otro. ¿Ya? Aquí. Dice ahora, en el caso de la plurigestionada, vamos a ver de qué se trata. Cuando varias personas, ya, eso quiere decir cuando varias personas van a colaborar en la elaboración del texto. Esto quiere decir que va a haber varias voces, lo contrario. Varias personas colaboran, digamos así, colaboran en la creación o elaboración, ¿no? Del texto. Quiere decir de aquello que vas a decir. Del texto, ¿no? Y también lo vamos a colocar aquí entre paréntesis para que lo entiendas. Quiere decir que hay varias voces. Bien. Listo. Seguimos aquí. ¿No? El emisor o el hablante, ¿no? El hablante gestiona el texto. Uno solo, ¿te das cuenta? Uno solo. Bien. En un tono, en un tiempo o un tema determinado. Bien. De manera individual, independiente. Y en el caso de la comunicación plurigestionada, los interlocutores, bien, o sea, los hablan, tanto el emisor como el receptor, los interlocutores negocian, dice, ahora lo van a entender, negocian el texto, lo que se va a decir. Quiere decir que hay varios participantes, ¿no? Que dan su opinión, intervienen en el tema a tratar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de comunicación autogestionada y dice el hablante gestiona el texto, por ejemplo, un monólogo, ¿no?
Ese es un ejemplo de comunicación autogestionada. Plurigestionada, por ejemplo, de repente un debate, por ejemplo, ¿no? Donde hay varios interlocutores. Seguimos. En el caso de la comunicación autogestionada, solamente hay reflexión consigo mismo, porque lógicamente es uno solo. Lo vamos a escribir aquí. Reflexión consigo mismo, ¿no? Consigo mismo. Ahí está el claro ejemplo de un monólogo, un soliloquio, ¿no? Y en el caso de la plurigestionada, aquí es diferente. Se establecen turnos para hablar. Turnos, ¿no? Para hablar. Ahora van a entender de qué se trata todo esto. Bien. Por ejemplo, también una exposición es un ejemplo de comunicación autogestionada, ¿no? Un diálogo. No, un diálogo es un ejemplo de comunicación plurigestionada porque los diálogos se dan entre dos personas, ¿ves? Se establecen turnos para hablar, ¿no? Una entrevista también, ¿no? Una conversación. Pero un discurso, por ejemplo, solamente es autogestionado, porque el hablante, el emisor, habla, él de manera muy personal, hay una sola voz, él decide en qué tiempo, en qué tono va a expresar lo que quiere decir, ¿bien? Una charla también, por ejemplo, ¿no? Una charla vocacional, por ejemplo, ¿no? Cuando nos van explicando sobre todas las carreras que hay, ¿no? Una charla psicológica, por ejemplo, esa es comunicación autogestionada porque el psicólogo simplemente nos está informando, ¿no? En cambio, un diálogo, una entrevista, un debate, una conversación ya se da entre más personas. Y son ejemplos de plurigestionada. Bien, listo. Vamos con más. Vamos a ver. Acá voy a poner algunos ejemplitos mejor para que no nos olvidemos. Ya. Por ejemplo, ejemplos de autogestionada, por ejemplo, una exposición, ¿no? Una exposición. Un monólogo, hablamos de un monólogo. Otro ejemplito puede ser una charla también, una charla. Un discurso también, ¿no? Y acá también vamos a poner unos ejemplitos como por ejemplo una conversación, ¿no? Entre amigos, una conversación, por ejemplo un debate, una entrevista, por ejemplo, ¿no? Una entrevista. Bien, listo. Muy bien. Ahí está. Vamos aquí. Nueva pizarrita y vemos ahora. Ahora ya vamos a ver las modalidades discursivas y de acuerdo a eso vamos a ver qué modalidad pertenece a la comunicación autogestionada y qué modalidad pertenece a la comunicación plurigestionada. Bien, vamos a colocar aquí un subtítulo que dice modalidades discursivas. Bien, modalidades discursivas. No vamos a entrar en mucho detalle en esto, pues si no, pues ya, tomaría cuánto tiempo. Lo único que nosotros a través de estas modalidades vamos a reconocer, la clase nos va a servir solamente para reconocer cuál pertenece a una comunicación autogestionada y cuál a una comunicación plurigestionada. ¿Bien? Muy bien, modalidades discursivas. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a poner aquí modalidades para ver cuál es la modalidad. Modalidades. Y ahí está. Bien.
No. Vamos a colocar así nada más de frente. Vamos a ver. Primera modalidad que vamos a hablar, la exposición. Bien, la exposición. Bien, atentos. Muy bien. ¿Y de qué se trata la exposición? Bien, vamos a ver. ¿En qué consiste una exposición? Una exposición consiste pues en explicar, bien, un tema, una idea, una razón, con la única intención de informar al interlocutor. Por ejemplo, ustedes en clase, ¿no? En algún momento tienen que elaborar o hacer una exposición. Entonces, ustedes elaboran y luego explican su tema de manera individual, cada uno de manera independiente, explican el tema, explican las ideas que tienen, ¿no? Con la intención de que sus compañeros aprendan, se informen sobre algo. Entonces, en eso va a consistir la exposición, ¿no? Entonces acá le vamos a poner, consiste en explicar, ¿no? En explicar un tema. Con la única finalidad, lógicamente, de informar. Bien, listo. ¿Cómo se explica un tema? De manera clara, bien. A ver, eso lo podemos escribir por aquí. Tiene que hacerse pues de manera clara, ¿no? De manera sencilla, ¿cierto? De manera ordenada, para que todo se entienda. Bien, para que todos puedan entender bien, para que los interlocutores o el interlocutor pueda entender claramente. Bien, entonces, por ejemplo, la exposición. ¿Sería un ejemplo de qué? ¿De comunicación autogestionada o de comunicación plurigestionada? ¿Me ayuda con eso? A ver. Está difícil, ¿no? A ver, ¿me ayuda con eso Jennifer? Jennifer. ¿Sería entonces auto o pluri? Autogestionada. Claro, ¿no? Autogestionada. Una sola persona, ¿no? En este caso, explica el tema con la intención de informar. Entonces, pues, sería un ejemplo, esta modalidad discursiva de la exposición sería un ejemplo de comunicación autogestionada, por ejemplo, ¿no? La exposición. Muy bien. Vamos con otra modalidad. El discurso, la otra modalidad. Ah, caramba. Ya está. El discurso. Bien. El discurso. Vamos a ver. Y vamos a elegir a qué clase de comunicación pertenece. Existen dos tipos de discursos, chicos. Uno, que es el discurso político, por ejemplo, ¿no? Los discursos políticos. Y otro tipo de discurso es el que no lo conocemos mucho nosotros, pero también existe, que es el discurso forense, por ejemplo. Ahora les explico de qué se trata. Forense. Bien, vamos a ver. Ahí está. El discurso político se da o se produce dentro, lógicamente, de una escena política, ¿no? Quiere decir dentro de los aparatos donde se va a desarrollar explícitamente el juego del poder, ¿no? Los políticos, por ejemplo, tienen eso, ¿no? Ellos juegan con esto. Entonces, aquí le vamos a poner el discurso político, entonces es producido dentro de la escena política, ¿no? Le vamos a colocar aquí para producido dentro de la política simplemente. Ya sabemos de qué se trata, de la política. Bien, ahora, y el discurso forense es un recurso judicial, ¿no? Y que es muy común pues entre los jueces, entre los abogados, entre los peritos,
o entre cualquier otra autoridad, chicos, que va a estar relacionado con algún caso, ¿no? De este tipo, de tipo judicial. Entonces vamos a ver qué es un recurso, dice, es un recurso judicial. Judicial. Bien. Ya sabemos quiénes utilizan este tipo de recursos, como los jueces, decíamos, los abogados. A ver, lo vamos a agregar aquí. Los jueces, ¿no? Jueces, abogados. Bien. ¿Qué más dijimos? Ya, peritos, por ejemplo, ¿no? Para llegar a la conclusión de algo, de algún caso. Ahora, este tipo de discursos presentan unas características, ¿no? Son formales, por ejemplo, deben de ser formales. Estos discursos deben de ser formales, ¿no? ¿Qué más? Deben llevar encabezados, por ejemplo, ¿no? Donde se hace el saludo de manera individual o de manera colectiva, de acuerdo al orden jerárquico de a quién va a ser dirigido, ¿no? El hablante, el emisor, va a requerir ser presentado pues, por otra persona, por otro individuo, ¿no? Por ejemplo, en un discurso político, alguien presenta al candidato, ¿no? No se deben de usar, por ejemplo, ayudas audiovisuales. Acá, por ejemplo, no ayudas audiovisuales. No se deben de hacer uso de ayudas audiovisuales. Generalmente el expositor, en este caso, cuando está emitiendo su discurso, se mantiene en un solo lugar. ¿Bien? Se utilizan mucho los gestos, quiere decir estos recursos, estos elementos de apoyo, ¿no? En la comunicación oral. Entonces, un discurso, por ejemplo, será una comunicación auto o pluri. Son discursos, una persona quien dirige, quien lo emite de manera independiente, en este caso es autogestionado. Bien, vamos con otra modalidad. Charla, mencionamos creo eso, ¿no? La charla, por ejemplo, una charla. ¿Cuántas veces hemos escuchado una charla de diferentes tipos, diferentes temas, ¿no? Una charla, por ejemplo, viene a ser una reunión, ¿no? Una especie de reunión donde una persona, en este caso quien va a exponer, va a proporcionar información y también puede dialogar, ¿no? En algunos casos con el resto de personas, pero es una sola persona aquella que emite, ¿no? Que lanza la información. ¿Bien? Vamos a ver, es una reunión, dice. Una reunión. Bien, es una reunión. Una reunión de personas. Hay que tener cuidado aquí, ya no por el hecho que diga reunión de personas, imaginamos que son varias personas, ya tiene que ser pluri, ¿no? No necesariamente. Donde, vamos a aclarar aquí una reunión de personas, donde un expositor, ¿ya? Esto es importante, donde un expositor, bien, proporciona información, ¿no? Aquí la vamos a... información, ¿no? Proporciona información, ¿no? Y en algún momento dialoga de repente con el resto de personas sobre un tema determinado, pero la idea fundamental lo tiene ese expositor, ¿no? Una charla se da de manera informal, ¿no? No necesariamente tiene que ser formal, puede ser informal, se presenta una especie de tono de conversación, como si fuera una conversación, ¿no? Una conversación, una especie de conversación. Incluso el público, chicos, aquí en una charla puede interrumpir ya la emisión del mensaje para hacer alguna pregunta de repente. ¿Bien? Ahora, generalmente o normalmente el auditorio, las personas que están allí,
deben de conocer en algo el tema a tratar. ¿Bien? Incluso el expositor puede hacerle preguntas al público. Y esta charla tiene un tiempo determinado que no puede durar más de una hora. ¿No? No puede durar más de una hora. Entonces, de eso se tratan las charlas. Pero ojo, que es un expositor aquel que envía la información. Como es un expositor, entonces la charla va a pertenecer a la comunicación autogestionada. Bien, autogestionada. Vamos a ver otra modalidad. Por ejemplo, el sermón. ¿Quién no ha escuchado un sermón, no? El sermón, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se dan los sermones? ¿En dónde se darán los sermones? ¿No? Vamos a ver. Tienen que ver con las escrituras bíblicas, ¿no? Por ejemplo, en las misas, ¿no? Los sacerdotes muchas veces nos dan sermones, ¿no? Cogen una escritura y nos dan, son especies de consejos, ¿no? Los sermones. Pero lo vamos a especificar aquí, y dice que es una exposición, ¿ya? Es una exposición, hay que aclararlo aquí, fiel del mensaje, de acuerdo a lo que dice el mensaje, ¿no? Fiel del mensaje, ¿no? Contenido, ¿sí? Contenido, aquí me faltó, me salté, aquí. Fiel del mensaje, contenido, bien, en el texto, o pasaje, ¿no? Un pasaje de las escrituras. Por lo general, hay que ver con las escrituras bíblicas, ¿no? Nos puede dar estos tipos de sermones un sacerdote, de repente el pastor, también una iglesia, ¿no? Entonces, de eso se trata el sermón. Y como es una persona quien expone el mensaje, ¿bien? Entonces, un sermón también pertenecerá a la comunicación autogestionada, ¿no? Muy bien. Ahí ya vimos 4 modalidades discursivas. Seguimos, chicos. Son varias modalidades, chicos, y tenemos que culminarlas hoy. Nos falta hablar de homilía, de monólogo, conferencia, debate, mesa redonda, simposio, foro, entrevista, diálogo, panel, ¿no? Así que son varios. Muy bien, pero es necesario conocerlo todo porque son preguntas que aparecen en sus exámenes de admisión, así que hay que conocer un poquito de eso. No estamos profundizando, sino simplemente estamos identificando a cuál pertenece cada modalidad discursiva. Bien. A ver, vamos a ver. Aquí. El monólogo. Vamos a ver el monólogo. ¿Dónde está? Monólogo. Ya está. Monólogo. Vamos a ver. ¿Listos? Ahí está. ¿De qué trata el monólogo? Vamos a ver, es una forma de diálogo en realidad, un monólogo, es una forma de diálogo, pero de diálogo consigo mismo, ¿bien? Es una forma de diálogo donde un individuo, por ejemplo, ¿no? Acá lo vamos a agregar, que un individuo, una persona, ¿no? Un individuo, por ejemplo, realiza para un público o para sí mismo.
o para sí mismo, ¿no? Tiene que ver con las reflexiones, ¿no? De nuestra vida, etcétera, ¿no? Por lo general, este tipo de discursos, de monólogos, suele ser de duración muy corta, ¿no? Y se da en forma de reflexión, como les decía, ¿no? El interlocutor, la persona que envía, digamos, y recibe al mismo tiempo este mensaje, ¿no? Busca eso, reflexionar a través del pensamiento. ¿Bien? Lógicamente, como es singular, es autogestionada, ¿no? Ahora vemos lo que es otra modalidad, que es la conferencia. Por ejemplo, ¿de qué se trata la conferencia? ¿De qué se trata la conferencia? Bien. Bien. Vamos a ver de qué se trata la conferencia. Una conferencia viene a ser también una reunión, ¿no? De personas que escuchan frente a frente una de la otra la información que se proporcionan, ¿no? Entre ellas. Si la conferencia se da en un solo sentido, entonces va a ser autogestionada. Pero si es una conferencia de prensa y se da en diferentes sentidos, varios preguntan, entonces la comunicación, en este caso, será plurigestionada, ¿bien? Entonces se da de dos tipos, ¿no? Pero se refiere a una reunión de personas, ¿no? Está frente a frente una de la otra, ¿no? Frente a frente, bien, y escuchan la información que se proporcionan entre ambas. Entonces, si va en un solo sentido, a una sola persona, ¿no? Un solo sentido, será pues auto, ¿no? Gestionado. Pero si va en varios sentidos, entonces será plurigestionado. ¿Bien? La otra vendría a ser el debate, por ejemplo, que es otra modalidad. El debate. Bien. El debate. Vamos a ver de qué se trata. El debate. Vamos a ver. Un debate, chicos, puede ser formal, incluso puede ser informal, ¿no? Y se da de manera oral. Es una controversia oral. Vamos a escribirlo aquí. Es una controversia oral. ¿Bien? Es una controversia oral, dice, entre varias personas para demostrar pues sus puntos de vista sobre los otros, ¿no? Un determinado tema. ¿Bien? Puede ser de manera formal, puede ser de manera informal. Cada interlocutor va a exponer sus argumentos y si es posible va a refutar los argumentos de los otros participantes, ¿no? En realidad un debate no es más que comunicarse de manera oral para discutir opiniones opuestas, ¿bien? Sobre algún tema específico. Aquí vamos a poner discusión o discutir opiniones opuestas, ¿no? Discutir opiniones, ¿no? Opuestas, ¿sí? Importante. Opiniones
opuestas. Bien. Además, chicos, un debate debe durar de 60, máximo de 60 a 65 minutos. Bien, y se va a dar siempre de manera oral, ¿no? Va a haber un coordinador, un moderador, ¿no? Una persona que va a dirigir el debate, ¿no? El coordinador o moderador va a establecer las reglas para que los participantes puedan hacerlo en determinados tiempos, ¿bien? Este moderador va a buscar también llegar a la mejor solución a través de los argumentos, ¿no? Los debates se dan en tono de discurso y generalmente se dan con grupos muy grandes de personas, ¿no? Que observan, escuchan el debate. Ahora, entonces, un debate estará dentro de la ¿verdad? De la comunicación plurigestionada. Bien, vamos con otro. Vamos con otro. A ver, la mesa redonda, que se ha escuchado siempre hablar de mesa redonda. Mesa redonda. Bien. A ver, vamos a ver. Mesa redonda. Chicos, yo voy hablando y les voy indicando, ¿no? Por ejemplo, dije hace un momento, monólogo pertenece a la autogestionada. Eso yo no lo estoy escribiendo, pero lógicamente ustedes tendrían que estar allí agregando algo, ¿no? Adicional de repente. Bueno, ya dependerá de ustedes. Mesa redonda. ¿De qué se trata la mesa redonda? Esto siempre se da de manera informal. La mesa redonda siempre de manera informal, ¿no? Es la exposición también de diversos puntos de vista sobre un tema determinado, por parte, en este caso, de especialistas, ¿no? A ver, lo vamos a definir así para luego explicar mejor. Entonces, viene a ser la exposición, ¿ya? De diversos puntos de vista. De diversos puntos de vista. Oh, perdón, chicos. Ya, entonces decíamos que la mesa redonda es la exposición de diversos puntos de vista sobre un tema determinado, ¿no? Lo vamos a escribir todo aquí, sobre un tema determinado. Sobre un tema determinado, ¿bien? Sobre un tema determinado, pero bajo el mando de varios, ¿no? O por parte de varios especialistas sobre dicho tema, especialistas sobre el tema. Bien. Trata de un tema de dar a conocer sus puntos de vista. Ponlo para allá, por favor. Dar a conocer sus puntos de vista. Bien. También aquí en la mesa redonda, chicos, se necesita la presencia de un moderador. Bien. Perdón. De un moderador. Entonces, como se presentan varios especialistas a tratar sobre un tema, entonces la mesa redonda va a pertenecer a la plurigestionada. Bien, a la plurigestionada. Se abrió la puerta, chicos, y entraba el aire. Ya está. Entonces ya hablamos de monólogo, de conferencia, de debate, de mesa redonda. ¿Bien? Monólogo en forma de diálogo,
una especie de reflexión consigo mismo, pertenece a la autogestionada. Conferencia, reunión de personas, están frente a frente. Si se va en un solo sentido, dirigido a una sola, auto, y si es varios, pluri. El debate es discutir opiniones o puntos de vista opuestos. Bien, pertenece a la pluri. Y mesa redonda, también exponemos nuestros diversos puntos de vista, pero aquí se presentan especialistas en el tema, ¿no? Sobre un tema determinado. También se utiliza el moderador para dirigir la mesa redonda. Bien, y pertenece a la comunicación plurigestionada. Muy bien, seguimos. Ya nos falta poquito. También tenemos el simposio. Vamos a ver de qué se trata un simposio. Simposio. Ahí está. Simposio. Bien. Los simposios van a desarrollar diferentes aspectos de un mismo tema. Diferentes aspectos de un mismo tema. Bien, o problema. También va a haber un equipo de expertos para trabajar en un simposio, ¿no? Para explicar el tema a tratar. Entonces, vamos a colocar aquí que en un simposio se desarrolla diferentes aspectos, ¿ya? Diferentes aspectos de un mismo tema o problema. De un mismo tema o problema, ¿no? O problema presente. O problema. ¿Bien? Muy bien. Y se da por parte de un equipo de expertos en el tema, ¿no? Equipo de expertos. Expertos en el tema. Bueno, ya, suficiente con esto. Bien. Aquí los expositores pueden ser de 3 a 6 expositores, ¿no? Pueden ser de 3 a 6 expositores. Si ya son de 3 a 6, lógicamente pertenece a la comunicación plurigestionada, ¿no? De 3 a 6 expositores. Cada expositor en este caso va a poder o debe de enfocar un aspecto correspondiente al tema, ¿no? De acuerdo a su especialidad. Cada expositor puede dar su opinión o lo que conoce sobre el tema, más o menos entre 15 minutos, no exceder a los 15, máximo 15 minutos, ¿bien? Puede ser menos también. Muy bien, y al final se presenta una especie de conclusión o resumen, ¿no? De todo el tema que se ha trabajado. También pertenece, decíamos, a la comunicación plurigestionada. Bien. Otro es el foro, por ejemplo, el foro. Ya, también, el foro. Se trata de un grupo también de personas, ¿bien? Un grupo que discute algo. Bien, un grupo que discute. Bien, un grupo que discute un tema, un hecho, un problema, se lo podemos poner aquí. Este tema, un hecho, ¿no? O decir un suceso, un problema, bien. Y lógicamente eso está conducido también por un moderador o coordinador, como le querramos llamar. Se trata de ver, aquí en los foros se trata de ver las ideas de las personas sobre un tema tratado, ¿no? Para así, de esta manera, pues analizar los distintos problemas ocasionados, digamos, por alguna razón, ¿no? Por alguna razón, y tener
una comunicación entre varias personas, ¿no? Es de libre expresión, donde puedes expresar pues tus ideas, tus opiniones, ¿no? Todos los integrantes pueden expresar sus opiniones, sus ideas. Permite la discusión, un foro permite la discusión de cualquier tema y se presenta de manera informal. ¿Bien? Y como es un grupo que discute, lógicamente pertenece a la comunicación plurigestionada. ¿Bien? Vamos con otro. Una entrevista. Sí, a ver, también, estoy acá también. Entrevista, vamos a ver. Entrevista. Bien, una entrevista. Vamos a ver. Una entrevista puede ser escrita o puede ser oral, ¿no? Es una forma de comunicación que se da de persona a persona, o puede ser también con varias a la vez, pero requiere la presencia física, ¿no? De los participantes. Entonces, es una comunicación que se da, ¿no? Una comunicación que se da, que puede ser oral o incluso puede ser escrita también. Por lo general es oral, chicos, pero podría ser también escrita, ¿no? Y se va a dar de persona a persona, ¿no? De persona a persona. Y se requiere pues la presencia física de estos, ¿no? De los participantes, ¿no? Se puede dar de 2 personas o también de más personas, ¿no? Se hace las entrevistas con el único fin de obtener información sobre algún asunto de interés, ¿no? De eso trata la entrevista, ¿bien? Y como se da de persona a persona o entre más personas, ya sabemos que pertenece a la comunicación plurigestionada. ¿Bien? También otra modalidad viene a ser la tertulia. ¿Han escuchado ese término tertulia? Tertulia. ¿No? Es un término muy bonito. ¿Qué se trata? Las tertulias. Las tertulias por lo general son reuniones también de personas, ¿no? Es una reunión de personas, ¿no? Para conversar un tema, ahora les voy a explicar, les voy a poner un ejemplito, para conversar, por ejemplo, un tema, ¿no? Para conversar un tema de interés común, ¿no? De interés común. Por ejemplo, siempre Abraham Valdelomar, un escritor muy conocido, él mucho le gustaba, como bueno, la mayoría de los escritores eran bohemios, pues, ¿no? Siempre tenían tertulia, dice, quiere decir conversaciones sobre literatura, ¿no? Porque era en común, todos los escritores, muchos escritores se reunían y tenían estas tertulias que tardaban horas, pues, ¿no? Hablando de diferentes temas de literatura, ¿no? Por ejemplo. Entonces las tertulias pues son reuniones, ¿no? De carácter generalmente informal, ¿no? Que se dan cada cierto tiempo, ¿no? Nos reunimos cada cierto tiempo con amigos y conversamos de un tema en común, ¿no? Que nos interesa a todos, pues, ¿no? Son las tertulias. Y como es una reunión de personas, pertenece a la plurigestionada. Otra es el diálogo. El diálogo. Ya, su mismo nombre lo dice, ¿no? El diálogo son conversaciones, pues. Son conversaciones que se realizan entre 2 personas, ¿cierto? Entre 2 personas que conocen un tema, Por lo general entre 2 personas que
conocen un determinado tema, pues, ¿no? Cualquier tipo de conversación, tema. Es espontánea, se utiliza por lo general aquí un lenguaje coloquial, ¿no? Por lo general se dan los diálogos para tratar temas de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, de algunos pasatiempos, de algún suceso importante, de algún hecho que nos llame la atención, ¿no? Entonces, de eso se trata los diálogos, ¿no? Y como se da de dos personas, va a ser dual, ¿sí? Y dual, cuando es de dos personas, quiere decir que pertenece a la comunicación plurigestionada. ¿Bien? Y por último, vamos a hablar del panel. Y con eso culminamos todas las modalidades. El panel. Bien, el panel. ¿De qué trata el panel? Vamos a ver. Un panel, ¿de qué trata? En un panel, bueno, es una discusión formal, en realidad es una discusión, aquí lo vamos a escribir, es una discusión formal, ¿bien? Formal. ¿Qué pasó aquí? Es una discusión formal, ¿bien? Los paneles, chicos, se emplean generalmente o se dan frecuentemente en congresos, por ejemplo, en convenciones, ¿no? Y se va a invitar pues a expertos para poder hablar sobre un tema y de esta manera ellos pueden explicar sus conocimientos, ¿bien? Se habla en sí de un tema específico y se basa en preguntas, ¿bien? Eso es un panel y se da en un grupo de individuos, ¿no? Competentes, representativos, con opiniones diversas. Por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a ver, es una discusión formal y se dan, podemos poner aquí, un grupo, ¿no? De individuos, competente, y representativo. En un panel se habla de un tema específico, decíamos, ¿no? Se habla de un tema específico, ¿ya? Se habla de un tema específico y se basa en preguntas, pues, ¿no? Y se basa en preguntas. Y ya desde el momento que me dice grupo, quiere decir que un panel pertenece a la comunicación plurigestionada. ¿Bien? Muy bien, chicos. Listo. Hasta aquí es el tema. Con esto concluimos el tema y luego voy a pasarles los ejercicios para desarrollar. Es un ejercicio, es como una especie de miscelánea, ¿ya? Donde hay preguntas incluso de los temas que hicimos cuando estábamos trabajando clases presenciales, ¿ya? Entonces hay que repasar un poquito allí en el cuadernito para poder desarrollar esa practiquita. Voy a ver la manera de pasárselos, ¿ya? Voy a ver cómo puedo hacer. Todavía no manejo muy bien esta nueva tecnología, pero espero pronto aprenderla rapidito para que todo nos sea mucho más rápido y mucho más fácil de trabajar. Bien, chicos, ¿qué hora es? Ya es casi hora. ¿Necesitan algo más de repente que no haya quedado claro? Vamos aquí, puede ser aquí. Profesora, Sí, dime, hija. ¿cómo así la conferencia en un solo sentido? No entendí bien. O sea, ¿para uno mismo o cómo? En un solo sentido, ya. La conferencia es cuando va dirigido a una sola persona. Dirige el que hace la pregunta, ¿sí? Emite la pregunta
y el que está haciendo, digamos, una especie de entrevista también es una conferencia, le está haciendo las preguntas, es uno solo, ¿no? Y él solamente responde, ¿no? Pero si en caso él también hiciera las preguntas, se diera preguntas y respuestas con la otra persona, entonces ahí sería plurigestionada, ¿no? Una especie de conferencia de prensa. Si se da una especie de conferencia de prensa, en varios sentidos, decía, creo, ¿no? En varios sentidos. Cuando preguntan, responden, el otro vuelve a preguntar también y responden, entonces ahí sería plurigestionada porque ya se da en forma de diálogo, ¿no? A ver, chicos, ¿qué más? Acá. Bueno, ahí estaban, aquí en esta pizarrita se estaba dando la clasificación, ¿no? De la comunicación autogestionada y la comunicación plurigestionada. Auto, singular, uno mismo, una sola persona, elabora el texto, el mismo hablante gestiona y dice lo que debe decir solo. ¿Qué pasó? Se fue, no, se apagó la batería. ¿Qué pasó, muchachos? Chale, ya no me tocó a mí ser el admin. ¿Qué fue? ¿Se acabó la clase? Sí, porque se le acabó la batería y además ya son las 5. ¿Qué fue, mano? ¿Y ahora quién es el administrador? Matías. Jennifer. Ya, Jennifer. ella tiene que cerrar la clase. ¿Yo? ¿Sí? Sí, tú eres el anfitrión. Ay, entonces voy Eso, a Firulais. finalizar ya. Ya fue, apágalo. Apágalo. Cerrar sesión.